Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Era una tarde de viernes cuando Javier llegó a casa más temprano de lo habitual. Yo no lo esperaba. Se suponía que estaba en una reunión con sus socios hasta bien entrada la noche. Pero ahí estaba, parado en la puerta del salón, mirándome fijamente con el rostro más pálido que jamás le había visto. Laura, ¿qué cojones es esto? Su voz apenas era un susurro, pero en sus ojos había algo peor que la furia. Había devastación. Seguí su mirada y, en cuanto vi lo que tenía en la mano, sentí que me faltaba el aire. No era un mensaje, ni una foto, ni un regalo sospechoso. Era mi ropa interior. Unas bragas negras de encaje que él no me había visto usar en años. Pero el problema no era la prenda en sí. El problema era donde las había encontrado. En el maletero de su coche. Lo supe de inmediato. Marcos debía haberlas dejado ahí por error cuando nos vimos aquella tarde en el aparcamiento subterráneo del centro comercial. Nos metimos en el coche de Javier porque yo no quería arriesgarme a que nos vieran en mi oficina o en su hotel. Fue rápido, torpe, puro deseo reprimido estallando en un espacio reducido. No me di cuenta de que había salido de ahí sin mi ropa interior. Ahora estaba en las manos de mi marido. ¿Me lo explicas? Su voz temblaba, pero no de miedo. De contención. Se me secó la garganta. No podía mentir. No con una prueba tan obvia en sus manos. Pero tampoco podía decirle la verdad. No así. No ahora. Javi, yo. Mis palabras murieron cuando él cerró la mano sobre la tela y la arrojó al suelo. Luego, sin decir nada más, salió de casa y azotó la puerta con tal fuerza que vibraron los cuadros de la pared. Ahí supe que mi vida, tal como la conocía, acababa de terminar. No volví a ver a Javier hasta el día siguiente. Cuando salió de casa, no llamó, no escribió, ni siquiera preguntó por los niños. Sabía que estaba dándome espacio para inventar una excusa, esperando que tuviera la decencia de al menos intentar una explicación. ¿Pero qué podía decirle? No había manera de justificar lo que hice sin quedar como una mentirosa patética. No podía decir que era un error, porque no lo era. No podía decir que no significaba nada, porque sí lo significaba. Tampoco podía fingir que había sido un momento de debilidad y que no volvería a ocurrir, porque ya había ocurrido más de una vez. La noche fue un infierno. No pude dormir, no pude comer, no pude concentrarme en nada. Me quedé sentada en la sala, mirando el teléfono, esperando un mensaje que nunca llegó. A la mañana siguiente, cuando los niños preguntaron por su padre, mentí con una facilidad que me asustó. Les dije que tenía mucho trabajo y que volvería más tarde. A las 11 en punto, la puerta se abrió y Javier entró sin decir nada. Su rostro era una máscara de agotamiento y rabia contenida, y en su mano tenía un sobre grande, de esos marrones que usan en las oficinas. Me miró con una expresión que nunca le había visto antes. ¿Dónde están los niños? En casa de mi hermana, respondí sin rodeos. No hacía falta preguntar por qué lo quería saber. Se sentó en el sofá y dejó el sobre la mesa. No se apresuró en abrirlo, pero tampoco apartó la vista de mí. Dímelo tú, dijo al fin, su voz controlada pero helada. ¿Qué pasó? Tuve que tragar saliva antes de responder. No tiene sentido que mienta. Ya sabes la respuesta. Javier se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Quiero escucharlo de tu boca. El aire en la sala se sentía pesado, como si toda la casa estuviera conteniendo la respiración. Estoy viendo a otra persona, dije al fin, con la voz más firme de lo que esperaba. Javier no reaccionó al principio, solo se quedó ahí, mirándome como si no entendiera mis palabras. Entonces soltó una risa corta, seca,
sin un rastro de humor. ¿Desde cuándo? Hace unos meses. ¿Cuántas veces? Varias. Sus nudillos se tensaron y golpeó la mesa con la palma de la mano, no con fuerza, pero lo suficiente para hacerme saltar en mi asiento. ¿Por qué? No tenía una respuesta clara para eso. O tal vez tenía demasiadas respuestas y ninguna servía. No lo sé. Javier cerró los ojos por un momento, como si necesitara un segundo para no perder el control. Luego tomó el sobre, lo abrió y esparció su contenido sobre la mesa. Entonces déjame ayudarte a entender. Lo que vi me dejó sin aire. Fotografías. No muchas, pero las suficientes. Imágenes en las que aparecía con Marcos, saliendo de su coche, entrando en un hotel, caminando por la calle, demasiado cerca, demasiado evidente. Junto a las fotos había copias de registros de llamadas y mensajes. Nada explícito, pero lo suficiente como para que cualquier persona con 2 neuronas pudiera conectar los puntos. ¿De dónde sacaste esto? Pregunté en un susurro. Javier sonrió sin alegría. Contraté a alguien. No fue difícil. Resulta que cuando tu mujer empieza a actuar diferente, cuando desaparece en horarios raros, cuando de repente se arregla más de lo normal y sonríe mirando el móvil, es porque algo pasa. Así que puse a alguien a seguirte. Y sorpresa. No sabía qué decir. No había forma de defenderme. No había excusas ni explicaciones que pudieran cambiar lo que estaba sobre la mesa. ¿Y ahora qué? Pregunté con la voz temblorosa. Javier me miró con una frialdad que nunca le había visto antes. Ahora quiero saber si valió la pena. No supe qué responder. Porque en ese momento, cuando veía todo derrumbarse frente a mí, no estaba segura de nada. Javier no se movió ni un centímetro mientras esperaba mi respuesta. Tenía los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, como si estuviera haciendo un esfuerzo por controlarse, como si cualquier palabra equivocada de mi parte pudiera hacer que todo explotara. No me había gritado, no me había insultado, no me había dicho nada más allá de los hechos fríos y directos que había descubierto, pero en su mirada había un odio contenido que dolía más que si me hubiera lanzado todas las ofensas del mundo. Me tomó varios segundos procesar su pregunta, pero cuando abrí la boca para responder, me di cuenta de que no tenía una respuesta clara. No podía decir que sí, porque en ese momento todo se estaba desmoronando y no había nada placentero en ello. Pero tampoco podía decir que no, porque si realmente no hubiera valido la pena, no lo habría hecho. Así que lo único que pude hacer fue quedarme en silencio, mirando fijamente las fotos sobre la mesa, viendo mi traición impresa en papel, mi engaño convertido en evidencia tangible que ya no podía esconder. Javier dejó escapar una risa sin humor y se pasó una mano por el rostro, como si estuviera tratando de despejarse la cabeza, pero su expresión solo se endureció más. Claro, murmuró, ni siquiera sabes si valió la pena arruinar tu familia. Ni siquiera sabes si todo esto tenía sentido o si solo estabas jugando a sentirte especial por un rato. Quise decir algo, cualquier cosa, pero cada vez que intentaba formar una frase en mi cabeza, sabía que cualquier palabra solo empeoraría la situación. No había disculpas que pudieran borrar lo que había hecho, no había forma de minimizar el daño, no había ninguna explicación que hiciera que Javier entendiera por qué lo había hecho sin que pareciera un intento patético de justificar lo injustificable. ¿Lo amas? Preguntó de repente, y su voz, aunque baja, tenía una intensidad que me puso la piel de gallina. Mi estómago se cerró. No estaba enamorada de Marcos, lo sabía bien. No había nada profundo en lo que teníamos, no había planes de futuro ni promesas de amor eterno. Solo había sido un escape, una forma de sentirme viva en medio de una rutina que me estaba asfixiando. Pero decirle a Javier que no lo amaba no iba a mejorar nada. No sé, respondí, sintiendo como su expresión se torcía con asco ante mi respuesta. No sabes, repitió, con una mueca de incredulidad.
Entonces, ¿qué fue? ¿Un capricho? ¿Un pasatiempo? ¿Algo para entretenerte mientras yo estaba demasiado ocupado trabajando para darte la vida cómoda que tienes? No es eso, intenté decir, pero me interrumpió golpeando la mesa con el puño, no con demasiada fuerza, pero lo suficiente para hacerme saltar del susto. Entonces explícamelo, Laura. Explícame por qué tiraste a la basura 14 años de matrimonio. ¿Por qué decidiste que un polvo en un coche o en un hotel barato valía más que todo lo que construimos juntos? Porque yo sí quiero entenderlo. Las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Me sentía vacía, dije al fin, sintiendo que no era suficiente, que sonaba ridículo comparado con lo que estaba pasando en ese momento. Me sentía atrapada, como si todo en mi vida estuviera planeado de antemano y yo solo estuviera siguiendo un camino sin emoción, sin nada que me hiciera sentir. ¿Sentir qué? Interrumpió con frialdad. ¿Qué todavía eres deseada? ¿Qué todavía puedes gustarle a otro hombre? ¿Que no eres solo una madre y una esposa, sino alguien con una vida propia? Su tono era burlón, pero no lo estaba diciendo para reírse de mí, lo estaba diciendo porque ya tenía la respuesta antes de que yo la dijera. Sí, susurré, sin fuerzas para seguir mintiendo. Javier se quedó callado por un momento y luego soltó una carcajada seca, amarga. Por lo menos tienes la decencia de admitirlo. Se puso de pie y empezó a caminar por la sala, como si necesitara moverse para no perder el control. Yo seguía sentada en el sofá, sin saber qué hacer, sin saber si debía intentar acercarme a él o si era mejor quedarme en silencio y esperar a que hablara primero. ¿Y qué ibas a hacer?, preguntó de repente, mirándome fijamente. ¿Seguir viéndolo hasta que yo me diera cuenta solo? ¿Esperar a que me hartara de que siempre estuvieras distante y fría para luego poner la excusa de que ya no funcionábamos y que era mejor separarnos? No lo sé, admití, porque era la verdad. No sabes nada, ¿verdad? Espetó con una sonrisa llena de desprecio. No sabes si lo amas, no sabes si valió la pena, no sabes si ibas a dejarme. Solo estabas ahí, jodiéndote a otro mientras yo era el idiota que confiaba en ti. No pude soportarlo más. No digas eso. Exploté, poniéndome de pie de golpe. No eres un idiota, Javier. Nunca quise hacerte daño. Pero lo hiciste, respondió sin levantar la voz, pero con una frialdad que me heló la sangre. Y ahora dime una cosa, Laura. Si yo no te hubiera descubierto, ¿habrías seguido con él? No pude responder. No porque no supiera la respuesta, sino porque no quería decirla en voz alta. Eso pensaba, dijo con una sonrisa amarga antes de agarrar su abrigo del perchero. Voy a salir un rato. No me esperes despierta. Y sin decir nada más, salió de casa, dejando tras de sí un silencio insoportable. Javier no volvió esa noche. Ni la siguiente. No escribió, no llamó, no pidió explicaciones adicionales. Se limitó a desaparecer, dejando su cepillo de dientes en el baño y su lado de la cama intacto. No sabía dónde estaba ni qué estaba haciendo, y lo peor era que no tenía derecho a preguntarlo. Había sido yo quien lo había traicionado, así que lo único que podía hacer era esperar y asumir las consecuencias de mis actos. Los niños preguntaban por él y les daba excusas absurdas sobre el trabajo, pero sabía que tarde o temprano tendría que darles una respuesta real. El tercer día por la tarde, mientras intentaba distraerme limpiando la cocina, escuché la puerta abrirse. Me giré de inmediato y ahí estaba, mirándome con una calma que no me gustó nada. No parecía furioso ni dolido, solo tranquilo, y eso me asustó más que cualquier grito o insulto que pudiera haber esperado. Caminó hasta el salón sin decir nada, dejó su chaqueta en el respaldo del sofá y se sentó con una naturalidad inquietante. Quiero el divorcio. Lo dijo como si estuviera anunciando que iba a comprar el pan, sin emoción, sin duda, sin espacio para negociación.
Sentí un vacío en el estómago, como si alguien hubiera tirado de un hilo dentro de mí y estuviera desmoronándose todo por dentro. Sabía que era una posibilidad, pero escuchar esas palabras de su boca, tan directas, tan seguras, hizo que la realidad me golpeara con toda su fuerza. Javier, por favor. No, Laura. No voy a discutirlo. No voy a pensarlo. No voy a esperar a ver si podemos arreglarlo. Tomaste una decisión cuando decidiste acostarte con otro, y ahora yo estoy tomando la mía. Respiró hondo, apoyó los codos en las rodillas y me miró fijamente. No vamos a hacer esto difícil. No quiero discutir sobre dinero, ni sobre la casa, ni sobre los niños. No voy a pelear por nada. Puedes quedarte con todo. Yo solo quiero salir de esta mierda lo antes posible. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y los niños? No voy a desaparecer de sus vidas. Pero tampoco voy a vivir con alguien que me ha mentido en la cara durante meses. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de procesar lo que estaba pasando, buscando una forma de detenerlo, pero Javier ya lo tenía decidido. No había rabia en su voz, ni odio, solo determinación. Javier, podemos hablarlo. No quiero que esto termine así. No me interesa lo que tú quieras. Se puso de pie, tomó su chaqueta y caminó hacia la puerta. Mañana te enviaré los papeles. Salió sin darme la oportunidad de responder. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, con la vista fija en la puerta cerrada, sin poder moverme. Mi matrimonio se había terminado en menos de 5 minutos, con palabras tan frías que ni siquiera parecían reales. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. A la mañana siguiente, desperté con una sensación extraña, como si algo estuviera mal incluso antes de abrir los ojos. Tomé el móvil y vi una notificación de mi hermana. Un enlace. Un mensaje corto. Laura, ve esto. Hice clic y, en cuanto vi la pantalla, el suelo desapareció bajo mis pies. Era un correo masivo, enviado a toda la familia, a nuestros amigos, a algunos de mis compañeros de trabajo. Javier había recopilado todas las pruebas de mi infidelidad y las había enviado con un mensaje breve pero devastador. Para los que creían que mi matrimonio era perfecto. Para los que alguna vez pensaron que Laura era la mejor esposa y madre. Para que sepan la verdad. Acompañando el texto, estaban las fotos, los registros de llamadas, todo lo que había recogido antes de confrontarme. Era un golpe directo, calculado, diseñado para destrozarme. El teléfono empezó a sonar sin parar. Mi hermana, mi madre, mis amigos, mensajes de gente que no veía desde hacía años, todos queriendo saber si era cierto, todos queriendo detalles, todos esperando que lo negara o que diera alguna explicación. No respondí ninguna llamada. No podía. Javier no solo había decidido dejarme. Había decidido humillarme, asegurarse de que todo el mundo supiera lo que había hecho, de que no pudiera esconderme, de que no hubiera vuelta atrás. Lo llamé, desesperada, pero me mandó directo al buzón. No supe qué hacer. No había nada que pudiera hacer, las siguientes 48 horas fueron un infierno. Mi móvil no paraba de sonar, los mensajes entraban sin descanso y las llamadas se acumulaban sin respuesta. Mi madre fue la primera en aparecer en mi puerta, el rostro desencajado por la mezcla de decepción y preocupación. Intenté explicarle algo, cualquier cosa, pero todo sonaba vacío. Ella no gritó ni me insultó, pero la forma en que me miró, como si ya no supiera quién era su hija, dolió más que cualquier palabra. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo y se fue sin abrazarme. Después vinieron los mensajes de mis amigas, algunos furiosos, otros simplemente llenos de incredulidad. Silvia, con quien compartía todo desde la universidad, solo escribió 2 palabras: no puedo creerlo. No hubo más.
En el trabajo no tardaron en enterarse. Mi jefe me llamó a su oficina y, aunque no tenía razones laborales para despedirme, dejó claro que el ambiente se había vuelto incómodo y que sería mejor si me tomaba un tiempo para resolver mis asuntos personales. No me echó directamente, pero el mensaje era obvio. Acepté sin discutir. Ni siquiera tenía fuerzas para defenderme. Pero nada de eso fue tan difícil como lo que ocurrió la noche siguiente. Los niños no habían visto a Javier en días y preguntaban constantemente por él. Alejandro, con su lógica de niño de 10 años, intentaba encontrar una razón que explicara por qué su padre no había vuelto a casa. Sofía, con sus 12 años, ya sospechaba que algo no estaba bien y sus preguntas eran cada vez más directas. No podía seguir mintiéndoles. Llamé a Javier y, para mi sorpresa, contestó. Tenemos que hablar, dije sin rodeos. Mañana a las 8, en la casa, respondió sin emoción. No preguntó qué quería hablar, no intentó discutir, simplemente puso la hora y colgó. Cuando llegó, los niños corrieron hacia él, abrazándolo como si hubiera estado fuera durante meses. Los besó a ambos y les dijo que más tarde hablaría con ellos, que primero tenía que hablar con mamá. Los llevó a sus habitaciones, les prometió que después jugarían un rato y luego vino al salón. Se sentó en el sofá con la misma calma inquietante que había mostrado los días anteriores. Dime qué quieres, fue lo primero que dijo. Me senté frente a él, tratando de encontrar las palabras correctas, pero no había manera de suavizar lo que estaba a punto de decir. Quiero que dejemos a los niños fuera de esto. Lo que pasó fue entre nosotros. No quiero que crezcan con esta imagen de su madre. Javier soltó una risa seca, sin una pizca de humor. Eso debiste pensarlo antes. No lo hice con intención de lastimarlos. Eso es exactamente lo que hiciste. No solo a mí, a ellos también. Destruiste la familia en la que confiaban. Bajé la mirada porque no podía sostener la suya. No voy a hablarles mal de ti. No quiero que te odien, aunque tal vez deberían. Pero no esperes que les mienta. Si algún día me preguntan, les diré la verdad. Cerré los ojos por un momento. ¿Esto es lo que querías? ¿Hacerme quedar como el peor ser humano ante todos? Yo no te hice quedar como nada, Laura. Te mostré tal como eres. El silencio entre nosotros se hizo insoportable. Voy a buscar un departamento cerca para estar cerca de ellos. Pasaré por ellos los fines de semana y algunos días entre semana. No pienso pelear por la custodia. Asentí, aunque la idea de dividir nuestra vida de esa manera me destrozaba. ¿Eso es todo? Pregunté con voz apenas audible. Javier me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Sí. Eso es todo. Se puso de pie, caminó hacia la puerta y se detuvo un segundo antes de salir. Te amé, Laura. Pero eso ya no importa. Y entonces se fue, esta vez para siempre. El vacío que dejó Javier en la casa fue inmediato. No había necesidad de grandes gestos, gritos o dramas exagerados. Se fue y con él desapareció la rutina de nuestra vida juntos, la presencia que durante 14 años había sido tan constante que nunca imaginé lo que sería estar sin ella. Al principio, los niños no entendieron del todo. Sofía se encerró en su cuarto y no quiso hablarme durante días. Alejandro preguntó una y otra vez por qué papá ya no dormía en casa, por qué tenía que irse con él ciertos días y luego volver conmigo. Traté de responderle de la mejor manera posible, sin mentir demasiado, sin darle detalles que no necesitaba saber. Pero nada de lo que dijera podía cambiar lo esencial, todo había cambiado y era mi culpa. La primera semana después de su partida fue la peor. No solo por la soledad, sino porque cada día llegaban nuevas consecuencias de lo que había hecho. Mi madre dejó de llamarme.
Las pocas amigas que no habían cortado contacto desde el escándalo simplemente me trataban con una frialdad que hacía evidente que nunca volvería a ser parte de sus vidas. En el trabajo, aunque intentaban actuar como si nada, las miradas y los susurros hacían imposible olvidar que todos sabían. Salir de casa se convirtió en un problema. No podía ir a ningún sitio sin sentir que la gente murmuraba a mis espaldas, sin ver en sus expresiones la desaprobación que me recordaba una y otra vez lo que había hecho. Marcos intentó comunicarse conmigo varias veces, pero no le respondí. No porque sintiera culpa por haberlo usado como excusa para mi infidelidad, sino porque en el momento en que todo se derrumbó, me di cuenta de que él nunca había sido importante. Si en ese instante hubiera aparecido frente a mi puerta, no habría sentido ninguna emoción real, ni deseo, ni amor, ni siquiera consuelo. Me habría parecido un extraño más, una prueba de mi estupidez, una demostración clara de lo poco que valía lo que había destruido. Cuando finalmente dejó de intentarlo, sentí un alivio que no esperaba. Javier se mantuvo firme en todo lo que dijo aquella noche. Encontró un apartamento a 10 minutos de la casa y organizó su tiempo con los niños sin necesidad de abogados o discusiones. Fue preciso, organizado, como siempre. Recogía a los niños sin mirarme demasiado, sin quedarse un segundo más de lo necesario. Cuando hablábamos, lo hacíamos con frases cortas y prácticas. Nunca me gritó, nunca me reclamó más de lo que ya había dicho, pero su indiferencia era peor que cualquier grito. Yo no existía para él y, por primera vez en nuestra relación, su frialdad me dolía más que cualquier otra cosa. Con el tiempo, los niños se adaptaron. Sofía, aunque al principio me culpó por todo, eventualmente empezó a hablarme de nuevo. Alejandro, más inocente, simplemente aceptó que ahora las cosas eran así. Pero en cada interacción con Javier, en cada llamada con su padre, en cada fin de semana que pasaban con él, podía notar algo que me desgarraba. La forma en que hablaban con él era diferente a cómo lo hacían conmigo. Con él no había tensión, no había esa barrera invisible que aún existía conmigo. Yo era la persona que había causado el cambio, y aunque intentaban no decirlo en voz alta, lo sentía cada vez que intentaban actuar como si nada hubiera pasado. Los meses pasaron y las cosas se estabilizaron, al menos en apariencia. Volví al trabajo después de la licencia que me habían obligado a tomar y encontré un lugar donde nadie me dirigía la palabra más de lo necesario. Los eventos familiares dejaron de ser una opción porque sabía que nadie me quería ahí. La vida se redujo a la casa, los niños y la rutina. No había espacio para nuevas relaciones, para amistades que pudieran llenar el vacío que había dejado mi antiguo círculo. A veces me preguntaba qué habría pasado si Javier nunca hubiera encontrado esas fotos, si nunca hubiera contratado a alguien para seguirme. ¿Me habría detenido por mi cuenta o habría seguido hasta que todo se volviera insostenible? La respuesta nunca llegaba, porque en el fondo sabía que no importaba. Lo único que importaba era que había tomado una decisión que no podía deshacer, que había destruido algo que nunca volvería a hacer lo mismo. Una tarde, después de dejar a los niños con Javier para su fin de semana con él, volví a casa y me senté en el sofá, sintiendo por primera vez en meses el verdadero peso de la soledad. No había ruido, no había responsabilidades inmediatas, solo el eco de una vida que ya no existía. Tomé el móvil y revisé las fotos antiguas, las que aún no había tenido el valor de borrar. Ahí estábamos los cuatro en la playa el verano anterior, Sofía con la nariz quemada por el sol, Alejandro construyendo un castillo de arena con Javier mientras yo tomaba la foto. En ese momento, había creído que éramos felices, que esa vida era suficiente. Pero ahora, mirando la imagen con distancia, me di cuenta de que el problema nunca había sido Javier ni el matrimonio en sí. El problema siempre fui yo. Nada de lo que hiciera podía cambiar lo que había hecho, pero al menos, por primera vez, entendí que no había sido una víctima de la rutina, ni de la monotonía, ni de la falta de atención. No había sido arrastrada por las circunstancias ni obligada por el destino a tomar malas decisiones.
Había elegido hacerlo. Y por esa elección, había perdido todo lo que alguna vez creí seguro. Apagué el móvil, me quedé sentada en la oscuridad del salón y acepté la única verdad que quedaba: el pasado no se puede cambiar. Solo queda vivir con las consecuencias.